Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta transmisión de Grupo Médico Costamed, charlas de salud. Las tratamos de hacer en un ambientito más relajado para hablar más a gusto. Estamos en el restaurante El Palomar, aquí en la isla de Cozumel. Gracias a la gente del Palomar por recibirnos y dejarnos ser huéspedes esta tarde para platicar de un tema de salud muy común y muy interesante a la vez, ¿no? Soy el doctor Rodrigo Castillo, médico internista, y está conmigo la doctora Alaide Caballero, otorrinolaringóloga de Centro Médico de Cozumel, CMC. Alaide, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a los que nos están acompañando. Pues aquí vamos a estar degustando un ratito unas bebidas, unos bocadillos súper ricos y, como dijo Rodrigo, platicar de este tema es interesante, sobre todo en estas épocas surgen algunas dudas, ¿no? Del asma relacionado con COVID o asma solito, pero bueno, pues vamos a entrar en la plática entonces. Que es una enfermedad conocida desde la salud, desde hace muchos años, el asma, conocido como asma bronquial, aunque su nombre médico es asma. Así es. Pues es la enfermedad respiratoria más común, ¿no? No solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Es de las más comunes y se podrá decir que no respeta como que a nadie, ¿no? Le puede dar a niños, adultos, gente mayor, gente con dinero, gente sin dinero, a todo el mundo le puede dar asma, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta y saber cómo identificarlo, ¿no? Saber si a lo mejor mi hermano, mi hijo, mi papá puede tener asma, es interesante el tema. Sí, lo que dice Alaide, pues nos llama la atención como médicos que pues uno no deja de aprender, ¿no? Uno cree que el asma es de inicio en la niñez, en la secundaria, nuestro compañero del salón que va con su salbutamol. Y esto es lo clásico, ¿no? Pero sí hay casos en adultos que debutan siendo adultos con el componente inflamatorio, alérgico que pueda uno asumir que tiene, pero el resultado es un asma que debuta en la edad adulta. Pues como otorrinolaringólogo y yo como internista, pues es una enfermedad que vemos prácticamente todos los días en el hospital, tanto en consulta como motivo de urgencia, ¿no? Urgencia, por supuesto, y de una hospitalización. Sí, claro. Con sus diferentes grados de severidad, ¿no? Esto, sí, exacto. Esto que comentas es interesante, ¿no? O sea, puede parecer que otorrino no tiene nada que ver con medicina interna, pero a mí me pueden llegar pacientes porque el asma puede estar relacionado con cuestiones alérgicas de la nariz, inclusive con reflujo muchas veces, que puede exacerbar un cuadro de asma, ¿no? Con este tipo de componentes, a lo mejor alguien que es alérgico, que tiene otro tipo de cuestiones como rinosinusitis, que yo puedo ver en la consulta y puede iniciar tratamiento a lo mejor, pero siempre se va a necesitar como que el paciente vaya de la mano con medicina interna, ¿no? Tú realizas las pruebas diagnósticas, ¿no? Sí. De espirometría, entonces eso es como que siempre tiene que ir a la par, ¿no? Las dos especialidades o a veces 3 especialidades inclusive, ¿no? A veces también se necesita alergólogo, neumólogo, entonces, pero bueno, si no, mientras tanto nosotros dos podemos ahí iniciar esto. Sí, de lo que menciona Alaide es importante mencionar que un asma pura, un asma solita puede ser hasta fácil de sospechar y diagnosticar, ¿no? Pero puedes tener aparte componentes, como dice Alaide, hay gente con atopias, que es hay tríadas, ¿no? De rinitis, bronquitis, tos crónica y alergias de la piel. Hay gente que puede también tener reflujo, aparte de asma, y el reflujo desencadenar o perpetuar claro, las crisis de asma, y esto desencadenar en una cantidad de síntomas a lo largo del tiempo que puede incluso confundir a veces hasta algunos doctores, ¿no? Pensar en una cosa y estás cegado ante otra patología concomitante. Sí, claro, porque puede parecer que es clínicamente el asma relativamente fácil de diagnosticar, ¿no? Alguien que te refiere, se le escucha un silbidito en el pecho, el cuadro clásico, ¿no? Que tiene tos o que hace ejercicio y le falta el aire, ese tipo de cosas, ¿no?
Pero exacto, puede tener otros componentes que por ahí como que digas, a lo mejor no es asma, sí es asma, o qué pasa, y entonces ahí pues nos podemos apoyar, ¿no? Yo contigo, tú conmigo, y tratar este tipo de factores desencadenantes, ¿no? Que si a lo mejor tiene alergia, tiene sinusitis, tiene obesidad, ¿no? Ustedes también ven muchos pacientes con obesidad, inclusive las cuestiones emocionales, ¿no? Sabemos que la ansiedad y la depresión pues también muchas veces influyen en que pueda haber exacerbaciones o crisis, ¿no? Sí, en esto de la ansiedad, abordando el tema por otra óptica, que es el tema de la tos sola más que asma. La ansiedad puede causar una tos crónica. Hay receptores en la vía aérea relacionados con terminales nerviosas desencadenadas por cuadros ansiosos, sí, claro, que pueden dar tos crónica. Estamos hablando de meses o años, ¿no? Sí. Y pues bueno, hablando de la enfermedad como tal, el asma es una enfermedad de un componente variable, con carga genética a veces y ambiental, que se identifica o se sospecha en una persona que tiene tos aguda, silbidos en el pecho y falta de aire, ¿no? Ese es el cuadro clásico de asma y que responde a los disparos con el broncodilatador Ventolin o salbutamol, que es el más conocido. Todas las personas conocen este medicamento y es efectivamente un broncodilatador. En el asma, ¿qué pasa? Tal vez entendiendo esto, uno va a entender, incluso siendo no médico, cómo es la enfermedad. Y las molestias que nos puede dar, ¿no? Porque la tos siempre decimos que es un reflejo de algo, ¿no? Que es la señal de que algo no está bien, ¿no? Entonces, es correcto, que la tos es un mecanismo de defensa inicial. Entonces, en el asma, como dices, es importante ver lo que está pasando para entender por qué el paciente tiene esto. Por decir un ejemplo, sería lo equivalente al tema de los infartos, que es la principal causa de morbimortalidad en todo el mundo, de todos nosotros los que estamos acá. Vamos a sufrir muy probablemente, y sea nuestra causa de enfermedad o de muerte, las enfermedades cardiovasculares. Sí, claro. Esta es una arteria limpia que con los años se va tapando de grasa, colesterol, malos hábitos, diabetes, obesidad, hasta que se tapa por completo y causa un infarto, ya sea cerebral, cardíaco en cualquier arteria del cuerpo. Esto es un infarto. En el asma sucede algo similar, dependiendo de la severidad de la enfermedad, y de esto va a depender la severidad o lo intenso del tratamiento que puede llegar a ser, desde un disparo una vez al mes de salbutamol o una persona que usa 3 inhaladores diarios de por vida. En el asma hay un proceso inflamatorio subyacente en el cual el bronquio limpio, normal, se empieza a obstruir y empieza a adelgazarse por dentro. Las células que revisten internamente el bronquio empiezan a engrosarse, a inflamarse y a producir moco. ¿De acuerdo? Puede ser algo tan severo que pueda un bronquio completamente tapado, y estos son los casos de asma que vemos que acaban intubados en la terapia intensiva. Claro, que hablando de epidemiología al aire, esto era muy común hace 20, 30 años. Eran mucho más frecuentes los ingresos. Claro, actualmente ya no es tan común porque se mantiene más el control, ¿no? Se mantiene más el control porque ya se entendió la enfermedad. Exactamente. Se entiende que hay que dar, a grosso modo, para que todos lo entendamos, cortisona inhalada. Antiinflamatorio, ¿no? Todos recuerdan que hace 20 años el pilar del tratamiento eran los broncodilatadores y los anticolinérgicos, pero ya habiendo entendido la enfermedad, con cortisona inhalada y a veces tomada, tú evitas ese engrosamiento bronquial que termina por tapar el bronquio y los grados de severidad del asma. Entonces, bueno, ya explicamos más o menos la fisiopatología o qué pasa en el bronquio durante la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es muy interesante y poco practicado en la medicina real. Alaide, si gustas comentar. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que ahí puede desde el médico general o cualquier médico realmente tiene que estar como atento a este tipo de cuestiones, ¿no? Y a lo mejor inclusive pues algún familiar, ¿no? Si hay antecedentes familiares de, mi papá tuvo asma, o algún familiar, ya tienen la idea de cómo se presenta, ¿no? Lo que decíamos, oiga, a mi esposo a lo mejor le silba el pecho, le cuesta trabajo respirar, siente una opresión. Bueno, pues esos son datos como clínicos muy clásicos, ¿no? Del asma. Entonces, bueno, así podemos empezar a hacer el diagnóstico, ¿no? Con clínica.
no es necesario muchas veces de un inicio hacer estudios, ¿no? Así como, como de repente sale en la televisión, ¿no? Así, estudio, no, muchas veces es solo clínica, ¿no? Que escuches al paciente, que lo revises, eso sí es muy importante, que revisemos al paciente, ¿no? Porque, como decíamos, puede tener aparte otras cosas, ¿no? Puede que sí tenga una alergia en la nariz, puede que tenga sinusitis, que tenga reflujo, que tenga ansiedad, que tenga muchas veces muchas cosas juntas, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico y, como decíamos, pues una parte importante es la prueba que ustedes realizan, ¿no? Que es se la llama espirometría, ¿no? La espirometría es muy, muy importante en este particular caso del asma, pues es súper importante, ¿no? La espirometría efectivamente es una prueba de función respiratoria, así se conocen como pruebas de función respiratoria, en la cual medimos volúmenes pulmonares a la expiración forzada y la capacidad total de nuestro pulmón. La espirometría es un estudio ya, no es nuevo, tiene rato que se practica, que existe, pero realmente en la práctica real es poco usado el estudio, ¿no? Ahí está subutilizado y es obligatorio. Para hacer el diagnóstico de asma hay que tener el cuadro clínico, nuestro familiar o nuestro propio o referencia de médico familiar, ¿no? A lo mejor. Que es el cuadro clásico que mencionábamos de tos, silbidos de pecho y falta de aire. Eso es lo primero. Sin eso, pues no vamos a sospechar. Sí, y claro. Lo segundo es demostrar, como les mencionaba, en el círculo, si hay moco o está inflamado, hay obstrucción al flujo de aire. Es como que una manguera en su boquilla final le pongamos algo en medio. El agua va a tardar un poquito más en salir que si estuviera completamente destapada la manguera. Los silbidos, ¿no? El agua sale de golpe. En el asma, al haber obstrucción, el aire tarda en salir. Hay obstrucción al flujo de aire. Y esta espirometría es exactamente lo que hace, demostrar obstrucción al flujo de aire con esta prueba de función respiratoria. Muchos la han de conocer, es un aparato, se calibra, se toma peso, talla, edad, y el dispositivo viene preconfigurado para calcular volúmenes pulmonares de acuerdo a estas medidas. Entonces se hace una expiración forzada con una boquilla, se pide que puje al paciente soplando aire, no está fácil, pero hay que hacerla. Y para el diagnóstico específicamente de asma se hace después de la espirometría basal sin medicamento con un reto de salbutamol. Si después de 20 minutos del salbutamol se hace otra espirometría y se ve que el bronquio abre, el diagnóstico está establecido, ¿no? Básicamente, claro. Eso es la espirometría. Sí, sí. Es bastante importante hacer este estudio y pues dependiendo de eso lo que decíamos, ¿no? Iniciar el tratamiento, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, ya sabemos que tengo asma, yo o algún familiar, ya me lo diagnosticaron, ya me dijeron qué tengo que hacer. Bueno, pues el tratamiento, como comentaba el doctor Rodrigo, pues es muy importante que se base en la desinflamación, ¿no? Ya sabemos que el factor importante de todo esto inicial es que existe una inflamación en nuestro cuerpo de los bronquios, entonces pues el tratamiento primero se basa en eso, ¿no? En antiinflamatorios inhalados, y dependiendo de la severidad, de qué tan controlado no esté un paciente, pues depende si le agregas 1 o 2 o más medicamentos muchas veces, ¿no? Hay gente que pues sí tiene cierto grado de severidad más importante y tiene que usar más medicamentos, pero lo usual, no sé si estás de acuerdo, que es como que se controlen, ¿no? Con a lo mejor un medicamento, otras medidas pues que les dejamos, ¿no? Ahí medidas generales, exacto, higiénicas, las ya conocidas, ¿no? Claro. Lo normal es tratar de tener a un paciente, lo ideal, y ojalá así fuera, si es poquita la inflamación, es un asma leve, que el asma tiene grados de severidad por clínica, ¿no? El que usa spray todas las noches, claro, es un asma persistente, y el que usa un spray una vez al mes es un asma leve, ¿no? Lo ideal es para mantener la antiinflamación en la vía aérea, es un inhalador, con esteroide, que es cortisona inhalada, sí, claro, y el salbutamol de rescate en caso de, que no es lo mismo, es un ejemplo, una analogía con la migraña, ¿no? Tú puedes tratar la migraña con ciertos medicamentos para evitar los ataques, que tengas crisis, ¿no? Y ese es fijo. Sí, de mantenimiento, por así decirlo. De mantenimiento, para evitar los ataques o los episodios de dolor. En el asma es lo mismo. Con la cortisona inhalada vamos a evitar el uso del salbutamol, que es el de urgencia que causa que se abran los bronquios de forma inmediata. La cortisona no, lo mantiene desinflamado de forma crónica. Claro, para evitar que existan estas exacerbaciones. Y yo creo que aquí, sabes que muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, yo creo que a ti también,
porque también utilizamos esteroides intranasales, ¿no? A veces van de la mano y la gente muchas veces tiene miedo, ¿no? Como que escuchan la palabra esteroide y no sé si estés de acuerdo que dicen, no, es que el esteroide es malo y me va a pasar algo y pues... Es malo cuando está mal indicado. Exactamente, que es ¿no? muy común también, ¿no? Que están mal indicados los medicamentos. Entonces, yo creo que hay que tener como la confianza, ¿no? Si un médico te lo está enviando, está indicado de cierta forma, obviamente no automedicarse, porque también si tú empiezas a utilizar el inhalador o medicamentos a todas horas y mal, pues sí pueden existir daños, ¿no? Efectos secundarios no deseados, pero indicado las dosis y como tiene que ser, pues lo que vamos a hacer es lograr un control, ¿no? O sea, que esté estable el paciente y que no tenga estas crisis tan continuas. Como decías, pues que no impida sus actividades, que no se tenga que despertar en la noche, que no esté a lo mejor haciendo ejercicio y pues le falte el aire, todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y una vez ya establecido el diagnóstico de asma y establecido el tratamiento, pues dependiendo igual de la severidad de la enfermedad, viene el seguimiento, ¿no? Al inicio puede ser un seguimiento estrecho hasta confirmar estabilidad, se pueden repetir espirometrías simples para ver la capacidad pulmonar, ir monitoreando hasta que un paciente esté perfectamente controlado, ¿no? Sí, más o menos como a los 3 meses, ¿no? Se le repite y luego a los 6 meses y ya si está estable, pues que cada año, ¿no? Sí, una vez como toda enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica que puede ser degenerativa, como decía, si sigue inflamando la luz bronquial. Si no lo atendemos, ¿no? Pero el paciente que le va a ir así es el que está bien abordado desde el inicio y bien diagnosticado. Hablando de estadísticas, bueno, casualmente yo hice mi tesis de espirometría y de asma en el 2012 en la universidad, en la especialidad, y agarré 70 pacientes de la consulta externa de neumología con diagnóstico de asma. ¿Y qué crees? No eran todos asmáticos. Ninguno tenía espirometría en ningún momento de su vida. Unos con 20 años de diagnóstico de asma, otros con 5 años de diagnóstico de asma, otros de 40 años de diagnóstico de asma, y nunca les habían hecho una espirometría. Y estamos hablando de consulta externa de especialidad, ¿no? Entonces los amantes de la neumología y los conocedores de esta enfermedad equiparan, ¿no? Hacer el diagnóstico de asma sin espirometría es como hacer el diagnóstico de diabetes sin que te saquen sangre. Sin que te tomen una glucosa, y te midan la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, así de importante es. Sí, exacto. Bueno, agarrando estos 70 pacientes, el 52% de estos pacientes que les hice la espirometría con reto de salbutamol, la basal y ya con el medicamento, el 52% no eran asmáticos. Llevaban toda su vida. Sí, exacto. También sucede esto, ¿no? Que haya, así como a veces hay un subdiagnóstico, o sea, que se diagnostiquen de menos los que sí tienen que diagnosticarse, muchas veces, no sé, de repente pasa como modas, ¿no? Que todo es asma o todo es, como ahorita, todo es COVID, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario. Hasta no demostrar lo contrario. Entonces, pues también sí es importante que si alguien tiene el diagnóstico de asma, pues tome esto en cuenta, ¿no? O sea, a ver, me hicieron una espirometría, no me la hicieron, tuve que soplar por un tubito fuerte. Es importante, ¿no? Que sepan que se tiene que hacer este estudio, ¿no? Sí. Para así estar completamente Y no cualquiera seguro. Puede realizar tampoco la espirometría, sí, hay que conocer las variables, medidas muy específicas y la interpretación, ¿no? Sobre la interpretación es esencial, ¿no? Tiene criterios de aceptabilidad, de reproducibilidad. Hay asociaciones que aprueban grados de calidad de la espirometría, sí, claro. Entonces, pues, no cualquiera la puede hacer, ¿no? Sí. Un técnico inhaloterapeuta que en CMC tenemos, te va a realizar la prueba, pero no la va a interpretar. Claro. ¿No? Nosotros podemos hacerla e interpretarla, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor, sí, puedes hacer el estudio, pero ¿qué significa, no? Lo importante es lo que significa y qué haces con ese estudio, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento necesitas? ¿Qué es lo que significa como en tus actividades, en tu vida, ¿no? Sí, que es obviamente lo que se ofrece de este lado. Claro, incluso hay algunas navieras, ahorita que me acuerdo, que visitan Cozumel, que realizan sus exámenes médicos cada X tiempo. Ajá. Hay navieras que les piden espirometrías a las personas. Sí, he visto en sus estudios. No por asma, sino para comprobar que tengan pulmones sanos, sí, ¿no? Claro. Sí, igual que la audiometría, ¿no? Exacto, igual que la capacidad de oír, que la doctora hace audiometrías en el hospital. Obviamente un tripulante necesita demostrar perfecta audición por cualquier urgencia que haya en el crucero. Sí, hasta ahorita pues el 100% tienen normal audición y debe suceder lo mismo con espirometrías, pero es un como protocolo, ¿no? Sí. Ahí. Y bueno, pues como mencionaba, estas crisis de asma se ven cada vez menos porque
También con el sobrediagnóstico viene el sobretratamiento, el exceso, y ese exceso a veces de tratamiento no necesario también mantiene a la gente, ¿no?, con los bronquios desinflamados, aunque tal vez sea una simple alergia y requieran una loratadina en vez de cortisona inhalada, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, la letalidad del asma y la tasa de hospitalización en urgencias por asma ha disminuido bastante, pero bueno, va a haber niños siempre, jóvenes y adultos con la sospecha de la enfermedad. Y bueno, algo importante creo que ahorita, asma con COVID, ¿no? O sea, sí puede suceder, ¿no? Y tampoco es como que si eres asmático a fuerza te va a dar COVID, o sea, no. Más bien la recomendación es si eres asmático y tienes tratamiento, no dejes tu tratamiento. Y pues ya, ¿no? O sea, no hay como que gran... Fíjate, al aire que, ¿no?, en base a la experiencia que hemos visto nosotros en los hospitales en Cozumel, a los asmáticos no les va tan mal con COVID, o es como el epocoso, el paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar crónica. Claro, y sobre todo si está controlado, pues no va a haber gran diferencia con otra persona, Tampoco, ¿no? Ha sido algo que digas, wow, a todos los enfermos del pulmón les va mal con COVID. No ha sido el caso, eso es bueno dentro de las malas noticias COVID. Claro, pues solo seguir tomando su tratamiento, ¿no? O sea, y pues con el encierro que hubo de la pandemia. Menos infecciones. El encierro natural, menos exposición. De todo, ¿no? Sí, yo tampoco he visto tantas. Influenza creo que casi no. Sí, influenza o neumonías normales, igual, sí. Aunque ahorita ya en el último mes ya empezó un poquito el repunte de exacto, vamos de las a ver ahorita. Normales, sí. Así que no se confíen, porque lo que estamos diciendo. Sí. No, hay que seguir cuidándose. Bueno, y entonces ya hablamos de asma, un poquito qué es la enfermedad, cómo se diagnostica y cómo se trata. Complementando un poquito asma, también hay variedades de asma inducida por ejercicio, asma variedad tos, asma alérgica, asma estacional, asma, etcétera, ¿no? Bueno, y hablando de asma, vamos a otro concepto que queremos anunciar que acabamos de establecer en el hospital, que se llama la clínica de la tos. Como muchos conocen, existe aproximadamente en forma en CMC hace un par de años. La clínica del dolor, el doctor Ricardo Plancarte, algólogo, viene a hacer intervenciones específicas para pacientes con dolor crónico sin solución médica. El doctor ya es un recurso, digamos, avanzado para el control del dolor por intervenciones quirúrgicas muy específicas. Esta clínica del dolor está constituida por un anestesiólogo, un neurocirujano y un algólogo, ¿no? Acabamos de crear en equipo con el doctor Segovia, un gastroenterólogo que forma parte de esta clínica, la doctora Laide, los internistas y el doctor Jaramillo, ¿no? Y el neumólogo de nosotros, el doctor Carlos Jaramillo. Establecimos la clínica de la tos crónica. ¿Por qué se creó esta clínica de la tos? Desgraciadamente vemos mucho paciente con tos crónica. No estamos hablando de asma, quiero separar. El asma es una causa de tos. Causas de tos hay como 30 diferentes. El asma es una. Acá estamos hablando ya de tos. En la práctica clínica diaria, la tos crónica está mal abordada, mal estudiada, mal diagnosticada y maltratada. Es un maltrato, literalmente. Sí, puede ser. Que si de un inicio un paciente con tos crónica, una tos crónica real de estas patológicas incapacitantes, fuera abordado desde el inicio por los especialistas correspondientes, se va a ahorrar tiempo, dinero. Claro, hasta dinero, ¿no? Y va a ganar mucho en su calidad de vida, ¿no? Sí. No sé si quieras comentar el intro de la clínica. Bueno, pues es un proyecto que surgió a partir de una idea del doctor Segovia. Entonces, como decimos, es algo multidisciplinario, el gastroenterólogo que es el doctor Segovia, medicina interna, nosotros como otorrinos, tanto en Playa del Carmen como aquí en Cozumel. Y bueno, la idea es que estos pacientes que llevan con tos crónica, ¿a qué nos referimos con crónica? Más de 4 semanas, ¿no? Que pues puedan ser estrictamente hablando, depende del libro. Como 3 semanas, ¿no? Algunos dicen 3 semanas, 4 semanas, lo manejan como tos subcrónica o subaguda de 1 a 2 meses. Más de 2 meses, bueno, tos crónica, pero para fines prácticos es más de 1 mes. Claro. La tos crónica. Entonces, como decías,
sabes, pues que no esté de repente pasando de un médico a otro y ahí el paciente ya muy desesperado. Entonces, aquí desde el inicio lo abordamos dos especialistas, ¿no? Que siempre van como muy de la mano, medicina interna y otorrino. La especialidad conjunta es internista y otorrinolaringólogo en esta consulta inicial. Exacto, ¿sí? En esa valoración, pues se va a hacer una valoración por los dos médicos. El paciente tiene que llegar con una radiografía tórax. Exacto, eso es muy importante. Que es básica, ¿sí? Aunque no debe de ser muy vieja la radiografía, ¿no? Pero eso es importante. Tampoco la de tengo 2 años con esta radiografía, no. Tiene que ser reciente, ¿no? Y bueno, en ese momento se hace la valoración y como te decía, ahí puede ser la primera y última consulta porque muchas veces vemos que... Eso es lo atractivo de esta clínica. Que bueno, ¿no? Nosotros dos como grupo médico revisarlos en conjunto le va a ahorrar tiempo, inclusive dinero al paciente, ¿no? De que en una misma cita se puede solucionar el problema y estar evitando como visitas más subsecuentes o algo por el estilo, a menos de que sí sea algo un poco más diferente, a lo mejor y necesite mayor valoración, pues nosotros lo iremos guiando, ¿no? Exacto. Pero ahí dentro de la clínica, que ya sepa hacia específicamente qué más estudios y a dónde más ir, ¿no? No como que, bueno, no sabemos, ¿no? Sí, y pues también mencionar que muchos pacientes que llegan con tos crónica ya pasaron por 5, 6, 7 consultas médicas, ya se gastaron 3,000, 4,000 pesos en medicamentos, antibióticos inyectados, un nuevo ciclo de antibióticos por vía oral. No responde y le vuelven a inyectar penicilinos o la famosa ceftriaxona. Y ahí tenemos un problema agregado, la resistencia a antibióticos, ¿no? Sí, es malo por todos lados, ¿no? Sí. Les dan mucolíticos que en vez de frenar la tos, la perpetúan. Entonces, como siempre, mal diagnosticado y mal tratamiento, ¿no? Sí. Aquí esta consulta inicial, lo ideal es que una tos más de un mes, en la consulta inicial que incluye la radiografía de tórax, la valoración de la doctora Laide y de medicina interna, que tengo al doctor Fernández, tenemos a la doctora Cintia de compañeros internistas, y un procedimiento sencillo que se llama laringoscopía. La doctora la realiza con el fibroscopio o directo. Hay dos, hay un rígido La doctora puede ver directamente las cuerdas vocales o la vía aérea superior y ver si hay reflujo o alguna otra causa identificable o descarga retronasal de tos. El 80% de las causas de tos crónica deben ser diagnosticadas y, como dice la doctora, primera y última consulta y ganancia para todos. Ya después, si es por sospecha de otras causas, pasamos al gastroenterólogo, al neumólogo, a alguna tomografía, estudios auxiliares, pero va a ser la minoría. Entonces, lo atractivo es esta primera consulta que debe solucionar la mayoría de los casos. El costo es de 1,300 pesos, me parece. Las dos especialidades, la laringoscopía y la radiografía de tórax. Y pues está disponible en CMC esta clínica de la tos desde hace aproximadamente un mes y pues a la orden. Tenemos la clínica de la tos igual en conjunto, la valoración de médico internista y otorrinolaringólogo en la unidad de Playa del Carmen y Tulum. Costamed, Tulum, Playa del Carmen y Cozumel. Y pues bienvenidos al hospital cuando gusten. Hay muchos casos de tos crónica y bueno, regresando al tema original, el asma. Ahí les esperamos en caso de dudas, preguntas. Nuevamente la vuelvo a presentar para despedirnos, la doctora Laide Caballero, otorrinolaringóloga. A sus órdenes. Residente de la isla, hay mucha gente que todavía no sabe que hay otorrinolaringólogo fijo en CMC. Todavía. Sí, ya vivo aquí. Ya le gustó y se queda. Ya se queda. Es un hecho, ¿verdad, doctora? Sí. Okay. Pues ya no me fui, ya cumplí un año. Un año. Ya pasé 2 huracanes, entonces ya fue la prueba de fuego. Ya. 3. Una tormenta tropical. Bueno, la tormenta, sí, es cierto. Pandemia. Sí, y pandemia. Entonces ya. Bueno, pues muchas gracias nuevamente al Palomar por invitarnos a estas bebidas. Buenísimas. Esta tarde súper agradable en esta terracita, que muchos ya conocen igual. Está coqueto, vengan. Muy, muy bonito. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos, hasta luego. Buenas tardes.